online, todo por internet o por la computadora o el celular. Estamos con Juan Pablo Bruso, presidente de la Cámara Argentina de FinTech, Finanzas Tecnológicas, podríamos decir. Bien, muchas gracias. No, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Juan Pablo, para tener claro de qué estamos hablando. Perfecto. ¿Es lo mismo un banco online que una empresa de FinTech? Hay unas diferencias que ahora te explico. La verdad es que, por otro lado, es una diferencia más desde el lado de negocios que del consumidor. Ajá. La verdad que el consumidor, ya sea que vaya a un banco digital, a un banco tradicional, a una fintech, el objetivo de él es resolverle algún problema de forma simple. Sí. Con lo cual, cualquiera de estos participantes que pueda resolver su problema, claramente es una opción válida para cualquier consumidor. Bien. Y son todos problemas relacionados con el mundo del dinero. Con el mundo de las finanzas y el sistema financiero tradicional. FinTech, la diferencia es que son todas compañías basadas en tecnología. Su patrón común son sin sucursales, sin contacto con los clientes directos, y la mayoría del contacto es a través del teléfono, a través de la computadora, y resuelven distintas problemáticas, desde inversiones, préstamos, seguros. Después hay temas de Bitcoin, de blockchain, etc. Pero en síntesis son compañías que nacieron desde su principio con la tecnología, pensando en darle soluciones financieras a los clientes. Claro, son compañías virtuales para el cliente, en el sentido de que no tienen un edificio al que uno va a hacer un trámite y tampoco necesariamente, ¿cómo es una página web a la que uno entra? ¿Cómo funciona? Sí, en general, digamos, es como describís, no tiene sucursales, no tiene un contacto físico con el cliente, pero muchas veces los modelos de negocio empiezan a evolucionar y a tocarse. Entonces, lo que es una fintech a veces empieza a tener, por algunas razones, contacto con el cliente de un formato distinto. Lo que se busca es que todos los procesos que son ineficientes, cuando uno, como vos decías bien al principio, hace cola en un banco, o hace cola en un local para pagar una factura, o vas al cajero y no anda, o vas al cajero y no anda, etcétera, son todas esas cosas donde las fintech dicen, acá hay un problema, vamos a ver cómo lo resolvemos con tecnología y cómo hacemos para que el usuario sea el centro, el rey, y a él le ayudemos a resolver los problemas de una forma simple. Claro. Vos sos el cofundador de una compañía fintech que es Money, ¿no? Exacto. ¿Qué es Money? Money es una compañía, nosotros lo llamamos un hub financiero, es una compañía que da distintos servicios financieros para gente subbancarizada. La gente subbancarizada es gente que tiene acceso a cuenta bancaria, pero no tiene servicios financieros. En Argentina hay una enorme particularidad que el 80% de los mayores de edad tienen cuenta bancaria, pero no tienen acceso a servicios financieros básicos. ¿Y para qué tienen esa cuenta bancaria? ¿Cobran el sueldo? Cobran el sueldo. Sí. Van al cajero, sacan el dinero y lo manejan todo efectivo. Bien. Entonces, eso es la exacta definición de lo que es subbancarizado. Nosotros, como ejemplo, en un focus group, preguntábamos a gente con acceso a cuenta bancaria, bueno, ¿cuál es tu banco? Y decían, no tengo banco. Le volvimos a preguntar para ver si habían malentendido la pregunta. No, la respuesta es no tengo banco, tengo Banelco o Redlink. Genial, o sea, su único contacto con el sistema financiero es ir y sacar el dinero. Y eso es parte... La plata que le deposita a su empleado. La plata que le pusieron al empleado, la jubilación o el subsidio, lo que fuere, y en general administrarla en efectivo. Con lo cual, invierte de forma poco eficiente, paga de poco eficiente haciendo colas, no tiene historial crediticio, con lo cual no va a acceder al crédito. Entonces, eso es algo que como sistema financiero en total, sea fintech, sean bancos, sean proveedores no financieros de crédito, financieras, todos tenemos que ayudar a resolver. Y la verdad que es una oportunidad enorme porque de infraestructura está. Hay 40 millones de tarjetas de débito. 40 millones de tarjetas de débito que en vez de retirar el dinero podrían, desde fondos de origen real, digamos, empezar a consumir en distintos lugares de forma formal. Entonces, evitaríamos la enorme informalidad que existe en el sistema argentino. Claro. ¿Qué tipos de servicios dan las distintas compañías fintech que existen en la Argentina? Los dos pilares más fuertes, que son simplemente por un estado de madurez, son primero pagos y préstamos, que en general son las patas elementales para que el resto de las transacciones existan. Sin pagos digitales, en general, cualquier otro servicio financiero no funciona. Créditos también. En Argentina hay un ratio muy común que se nombra, que es en Argentina
el nivel de endeudamiento, el nivel de créditos dividido del PBI es del 14%, mientras que en otros países de la región como Chile es del 80% o en Estados Unidos es del 150%. En definitiva, Argentina no tiene los argentinos en distintos formatos, sean préstamos personales, hipotecarios, tarjetas de crédito, no hay un buen acceso al crédito. Y eso muchas de las fintechs lo están modificando. Y el crédito, ese porcentaje de créditos que señalás de 14% en Argentina versus el 80% en Chile, habla de que hay poco apalancamiento en la deuda para crecer en un negocio, por ejemplo. También incluye estos individuos, incluye pymes, obviamente, que creo que son uno de los segmentos de vuelta más perjudicados en ese sentido, porque primero tienen economías mitad formal y mitad informal, esa es la generalidad de las pymes, y eso les prohíbe casi acceder a un crédito fácil, simple en el sistema bancario tradicional. Hay pymes que vienen a resolver, fintechs que vienen a resolver esa problemática eso también. Te iba a preguntar, es decir, que las compañías fintechs a la hora de dar créditos personales o empresas, ¿tienen requisitos más bajos? Tienen requisitos distintos. Te hablo, si querés, desde un caso específico de Money, hablo como un ejemplo. Nosotros damos préstamos a individuos y damos préstamos a individuos de la base de la pirámide. Son personas que en general no son sujetas de crédito en el sistema tradicional. Entonces se utilizan variables. Como no tiene historial crediticio, se utilizan variables más de comportamiento del cliente, como a qué horario, variables que son muy relativas a qué horario se conecta, cuántas veces se conecta en la aplicación, cómo lo pide, si es con falta de ortografía, sin falta de ortografía. Son variables que son más lights que las variables duras tradicionales. ¿Pero qué permiten garantizar esas variables a la hora de otorgar un crédito? Las variables esas son simplemente variables que permiten predecir cuál es un buen pagador de un mal pagador. ¿El hecho de que tenga faltas de ortografía puede predecirlo? No es una única variable, pero es distintas variables con distinto peso, llamémoslo, dan un perfil de riesgo distinto. ¿Pero le piden, por ejemplo, un nivel de ingreso determinado? De eso depende obviamente de cada una de las compañías, pero en general sí, tiene que tener algún ingreso para ser factible de repagar la deuda que tenga. Pero sabemos y tratamos de entender que las economías en general en Argentina, los individuos pueden tener una parte formal y una parte informal, ¿no? O una parte completamente informal. Completamente informal ya es más difícil, por lo menos en nuestro caso, y no lo estamos atacando, porque vamos a toda gente que tiene acceso a cuenta bancaria. Pero es muy interesante un poco lo que planteabas, como las variables no tradicionales son las que permiten predecir de alguna forma la potencialidad de mora o no de un cliente, porque es su comportamiento. Claro, y esas variables no tradicionales están basadas, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, en muchos casos nosotros usamos algo que se llama Machine Learning, que es un derivado, digamos, de la inteligencia artificial, y sí, toma en cuenta muchas variables y con eso intenta ordenar la probabilidad de mora de las distintas personas, teniendo mucho peso estas variables que te digo, no son con quienes tienen crédito bancario porque no tienen. No, claro. Juan Pablo, ¿cómo puede desarrollarse un sector como este y cómo se puede beneficiar el usuario que está harto de ir al Banco Real en un país que tiene una pésima conectividad? A ver, lo de pésima conectividad creo que es relativo, pero sin lugar a dudas es un tema, si la infraestructura no está acorde... Digo, la ciudad de Buenos Aires, cuando intentás conectarte al BA, Internet BA... Garantía de que no te conectás. No, estoy de acuerdo, todavía hay muchos lugares de acceso a Internet que no funcionan muy bien, pero yo me acuerdo cuando empecé en el mundo de Internet en el 99, ahí realmente la infraestructura no estaba disponible. Bueno, claro. Hoy, cuando sos parte del cambio, a veces no te das cuenta dónde estás parado. Hoy realmente apretamos, hacemos un clic y tenemos la expectativa de que baje enseguida y un par de segundos ya nos ponen nerviosos. Pero la verdad que creo que hay una infraestructura suficiente con las tecnologías que hay hoy para poder interactuar y hacer transacciones financieras. Muchas de esas transacciones financieras no requieren un montón de información de datos yendo y viniendo, con lo cual son muy eficientes en cuanto al consumo, al consumo de datos, ¿no? ¿Es más barato para un usuario todo el servicio financiero que llega a través de estas plataformas comparado con el servicio que le da un banco real? Depende de cada una de las plataformas, es muy difícil generalizar, pero
En sí son modelos que tienen una distribución más eficiente, no tienen sucursales. Esencialmente, donde hay un celular puede haber un servicio financiero dado por una fintech. Sí, es ubicuo y no hay un horario. Totalmente. Eso está claro, pero ¿es más barato? En muchos casos es más barato, sí. Si debería ser una de las propuestas de valores claras y generales, es ser más barato y llegar a una población totalmente desatendida por el sistema tradicional. Claro. Y en ese caso de que se trata de una población de riesgo en términos de devolución de un crédito, por ejemplo, ¿las tasas de interés que se cobran son más altas? Las tasas ¿Comparadas con las de un banco tradicional? Sí, te puedo hacer referencia a nuestro caso porque sí. Las tasas de interés están en relación al riesgo del cliente. Claro. Nosotros, a diferencia tal vez de los bancos que tienen 1 o 2 segmentos, nosotros tenemos mucha información para entender las distintas probabilidades de mora, sí, y en eso ajustar el precio. Obviamente, sí, a clientes con potencial más probabilidad de mora, el precio se ajusta acorde, claro, para que sea rentable para la compañía. Y la pregunta es, un cliente que tiene una alta probabilidad de mora y que está subbancarizado en esta base de la pirámide, que pide un crédito a través de una plataforma de fintech, ¿va a pagar más intereses que si los paga en el banco real, o al banco real ni siquiera lo acepta como sujeto crediticio? Te doy un ejemplo claro. Nosotros, el 50% de los clientes, en este caso de Money, tienen un score de algo que se llama Gnosis o Veraz, que son buros de crédito, sí, de 0 a 100. Sí. Ahí está el 50% de nuestros clientes. Sí. El sistema financiero solo está el 5% en ese rango. Ajá. Los bancos habitualmente prestan del rango 500 o 600 para arriba. Claro, es más selectivo el banco. Es más claro, selectivo, yendo a una parte alta de la pirámide, que, claro, es más rentable. Son modelos de negocio, claro, distintos. Ustedes van a la parte baja, que es más riesgosa, son menos selectivos, pero le dan la posibilidad a alguien que no podría obtener un crédito en el banco. Exacto, real. Y los montos que nosotros en general se desembolsa son menores, sí, sí, pero pueden ser rentables al no tener costos fijos asociados como pueden tener el sistema tradicional de los bancos. ¿Las personas adultas usan esto o es para los millennials? El 70% de la gente que lo usa tiene más de 35 años, ajá, con lo cual no es una solución solo para millennials, y casi el 90% lo hacen a través de su celular, ajá, cosa que hace un par de años es impensado y estaba relacionado, claro, con tu pregunta anterior. Y última pregunta, niveles de seguridad, que siempre son riesgosos en Internet, ¿no? Sí, los niveles de seguridad, la verdad, hay plataformas ya definidas, hay formas de programar y de seguridad que son estándares que se cumplen, y cumpliendo esos estándares, en la tarjeta de crédito existe un estándar que se llama PCI, pero en cada una de las industrias hay distintos estándares. Cumpliendo eso se baja muchísimo los riesgos de seguridad, pero obviamente es algo que todas las compañías que tengan tecnología, sean fintechs o no, tienen que estar dedicándole mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Interesante. Un sistema financiero más inclusivo.